Buenas tardes a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica. Buenas noches ya para quienes nos acompañan desde el Cono Sur. En este live que vamos a dar durante la tarde de hoy, en el que ya veo que personas se están conectando, los saludamos desde Miami. Durante la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha cobrado auge y cierta importancia, sobre todo en los últimos años. Mi nombre, Marjorie Marín, médico especialista en nutrición, con maestría en nutrición clínica, y los estoy acompañando desde la ciudad de Miami por parte de Victus. Nos va a estar hablando el doctor Fabio Nashman desde Argentina, y para hablarnos o relacionarnos sobre el rol que tiene la microbiota en la salud y en las enfermedades crónicas. Esperemos que el doctor se nos conecte. Saludos, gracias a quienes están dejando en efecto sus cariñosos saludos. Para nosotros es un gusto poder atenderle. Esperamos al doctor. Vi que el doctor se estaba conectando. Bueno, esperemos unos minutos por el doctor. Mientras tanto, voy a ir repasando con ustedes. Listo, ya tenemos al doctor por acá. Saludos desde Nicaragua. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo me le va? Marjorie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches para Buenas ustedes del noches. Cono Sur. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también compartir esta charla contigo. Ay, gracias a usted, doctor. Gracias a usted, y de verdad que para nosotros es un honor que nos pueda acompañar hoy y justamente hablar de un tema en el que usted es maestro. Y venimos hoy a eso, venimos hoy a aprender muchísimo de todo lo que nos puede hoy ilustrar. No, 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 es compartir el conocimiento, no, 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 para nada. Qué bueno, qué bueno. Bien, a quienes nos acompañan les presento el doctor Fabio Nashman. Les decía, nos acompaña desde Argentina. El doctor tiene una especialidad en gastroenterología en la Universidad de Buenos Aires. Es expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología hasta el año pasado, el 2021. Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de Gastroenterología de la Universidad Favaloro desde el 2009 hasta la fecha. El doctor tiene amplia experiencia en lo que se refiere a la parte clínica, en el manejo de patologías gastrointestinales y sobre todo en este tema que, como mencionaba, ha cobrado muchísima importancia, y este análisis o estudio de lo que es la microbiota. Doctor, y un poco para ilustrarnos, creo que cada día este tipo de publicaciones han cobrado impacto y han cobrado importancia, no solamente por la población en general, sino por la población profesional, ¿no? Creo que la población, el gremio, se ha ido interesando en este concepto de microbiota o microbioma, y creo que pudiésemos iniciar por ahí, que nos ilustrara si estos son efectivamente sinónimos, si tienen alguna diferenciación, o cuál sería la manera correcta de poder usar esta terminología. Bueno, la verdad que fue cobrando diferentes términos, ¿no? De flora intestinal y creo que desde la época de la aparición de Luis Pasteur, cuando empezó a describir las bacterias, uno tenía una imagen abominable de las bacterias bueno, con el correr del tiempo esto fue modificándose. Eh, los médicos nos costaba entender y lograr entender una relación entre lo que podía pasar con el intestino y el sistema nervioso central, por ejemplo, o cualquier otro órgano. La verdad que gracias a personas con la cabeza un poco más abierta y generándose hipótesis, todo esto fue modificándose y trabajo tras trabajo fueron habiendo hipótesis que abrieron diferentes teorías. Algunas de aquellas se fueron confirmando mediante trabajos que la verdad que son sorprendentes y podemos ir viendo a lo largo de este vivo. A lo que te referías con respecto a los términos, hoy a lo que se conocía como flora intestinal, hoy cobró el nombre de microbiota, ¿sí? El microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en un determinado sector del organismo
sabemos esta microbiota puede habitar cualquier parte del organismo, diferentes órganos, entre mucosas, inclusive segmentos donde a uno le costaba entender que podía llegar a haber bacterias como el sistema nervioso central o articulaciones, por ejemplo. Pero la mayor población se encuentra a nivel del tubo digestivo, sobre todo el colon o intestino grueso, según se conoce el segmento. Después está lo que es el microbioma. El microbioma es el conjunto de todos estos gérmenes, el componente genético y todos los metabolitos que la microbiota genera, ¿sí? Porque, como iremos viendo más adelante, eh, el, el, una de las funciones más importantes que tenemos con la microbiota es la interacción que tiene con el organismo. Entonces, todos estos metabolitos son responsables de la interacción con el organismo. Entonces, es el conjunto de las bacterias, todo el material genético que ellas tienen y sus metabolitos. Y después está el metagenoma, que es el conjunto o la fracción genética que uno encuentra en determinada muestra, y en este caso podrá ser de la flora o la microbiota intestinal, por ejemplo, la que se está estudiando. Bien, doctor. Y yo creo que una de las cosas más fascinantes hoy en día en relación a lo que nos comenta es que definitivamente hemos entendido que parecieran un mundo paralelo y que definitivamente tienen su ecosistema para poder sobrevivir, como bien dice, ¿no? Su metabolismo, pasan a ser microorganismos, tienen una codificación genética y en base a esto, creo que cada día hemos ido desarrollando no solamente hipótesis, sino que afortunadamente parte de esas hipótesis se han ido analizando y estudiando. Y una de las situaciones que sobre todo ha propiciado esta situación mundial de la pandemia ha sido la aceleración de los estudios clínicos y las publicaciones, cosa muy favorable. Y sobre todo en esta área de lo que es microbiota, sentimos que existe millones de publicaciones que hace 2 años atrás no teníamos. ¿Cómo nosotros podemos, basándonos en estas publicaciones hoy día entender efectivamente cuál es la importancia que tiene este ecosistema del que nos habla, de este microbiota, en función a este microbioma, con todo lo que serían las funciones intestinales, hablando simplemente de lo fisiológico? Bien, lo que decís es tal cual, ¿sí? Hubo una explosión de trabajos. Cabe mencionar que la mayoría de estos trabajos son en modelos animales, experimentales, por lo cual los trabajos en personas es la menor cantidad, pero son trabajos importantes y bastante pivotales con respecto a lograr entender qué es lo que pasa, por ejemplo, a distancia con respecto a la microbiota en el organismo. Pa- acá se conoce como machete, quizá el término no te es familiar, es como una ayuda a memoria, para no olvidarme de las tantas funciones que se fueron encontrando. Primero, mencionar que la microbiota tiene funciones endocrinas que iremos viendo, tiene señalización neurológica que sintetiza, y esto está absolutamente demostrado, tiene modificación en la densidad mineral ósea, madura y regula parte del sistema inmunológico, tiene inhibición en patógenos, sintetiza vitamina K, la serie de vitamina B1, B3, B6, B12, ácido fólico, interviene en el metabolismo de las sales biliares y lo que no es menos importante, que también regula y modula el metabolismo de ciertos fármacos, entre quimioterápicos o antiinflamatorios del aparato digestivo, también es responsable de la metabolización. Y no menos importante también, que es una función de la que quizás de las primeras que se pudo describir, es la fermentación de las fibras por una fermentación anaeróbica que se produce, es la generación de las fibras sintetizando
ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, entre los cuales el propionato y el butirato son quizás los más importantes. El propionato es ávido por ir al tejido hepático y está demostrado que esto disminuye séricamente lo que es los niveles de colesterol y la glucemia y quizá intervenga también en lo que es los depósitos de lípido a nivel hepático. Quizás más adelante con el tiempo se pueda intervenir esto y quién sabe que podamos producir algún cambio en lo que tiene que ver con la estetosis hepática quizá. Y el butirato, que es quizá el, el, la vedette en todo esto. El butirato tiene muchísimas funciones, desde mejorar las uniones estrechas en las células, o sea, tiene mucha afinidad por lo que son los colonocitos, que son las células que recubren el colon, mejora o disminuye la permeabilidad intestinal, mejorando el no paso de toxinas. También tiene trofismo, estimula la división celular a nivel del colon y también tiene acciones a distancia. Está demostrado que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, interviene también en la indemnidad de la barrera hematoencefálica, porque se puede saber que hoy con una microbiota enferma puede haber, que también lo iremos viendo más adelante, puede haber un fenómeno que se llama inflammation, que es un nivel de inflamación de bajo grado, que esto termina afectando por disminución del butirato y hace permeable lo que es la barrera hematoencefálica y generando lo que son probablemente deterioros cognitivos del sistema nervioso central. Eh, Interviene también en la regulación del almacenamiento de la grasa corporal. Esto se sabe hoy digamos, lo que hace es estimular la secreción de un péptido similar al glucagón y estimulando los receptores 1 y 2, interviene con el tema de, digamos, la saciedad, la velocidad de tránsito intestinal. Esto es muy importante para todo lo que es el metabolismo graso. Hoy se sabe, por ejemplo, que hay una microbiota obesogénica, hay una microbiota que se da en pacientes con sobrepeso u obesidad y está demostrado esto en ratones, donde ratones notobióticos que están libres de gérmenes se les inocula la microbiota de pacientes que son obesos y estos ratones se vuelven obesos. O se ha demostrado también en lo que es el trasplante de microbiota fecal, que digamos, esto se transmite y los pacientes tienen una reganancia de peso. Como les dije, también interviene en el metabolismo. Vos frename, Marjorie, si me extiendo mucho, ¿eh? No, 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 para nada, doctor. Estamos aquí para aprender de usted y la verdad es que tenemos muchísimos comentarios positivos, así que adelante. El podio es Bueno, suyo. interviene en el metabolismo de, como les mencioné, de la vitamina K, que es responsable digamos, de toda la cascada de la coagulación. Interviene en el metabolismo de la vitamina B, B1, B3, B6, B12, sumamente importante para todo lo que es las células plasmáticas, por ejemplo. Eh, Hoy se sabe, por ejemplo, que hay una inmunoglobulina, que es una sustancia que forma parte de los anticuerpos a nivel del sistema inmunológico, y la inmunoglobulina A es responsable de todo lo que es el sistema de defensa a nivel de las mucosas. Bueno, hay unos acúmulos linfáticos o linfoides en el intestino que se llaman placas de Peyer en el final del intestino delgado. Esto produce la inmunoglobulina secretora tiene una intervención junto con la microbiota, con células dendríticas que forman parte de todo este sistema en la mucosa intestinal y regula el sistema inmunológico, liberando también lo que son interleuquinas, sustancias antiinflamatorias para todo lo que es el tubo digestivo. De esta forma también se genera lo que es la tolerancia ante distintos alimentos y en esto quizá podamos descubrir en el futuro
faltas de tolerancia a algunos alimentos, como se puede saber, por ejemplo, la enfermedad celíaca, quién sabe si puede ser desencadenante a través de un desequilibrio de la flora intestinal como es la disbiosis, ¿no? Sí. Em, y luego, como mencionamos previamente, lo que es el eje cerebro-intestinal microbiota es realmente apasionante. Mm, Hoy se sabe que realmente hay una dirección bilateral de ambos, del sistema nervioso central hacia el intestino, regulando todo lo que es la motilidad, la permeabilidad, la secreción y también a través de forma más directa, a través de una célula que se llama enterocromafines, que son responsables de secreciones neuroendocrinas, de liberación de sustancias, y de forma inversa, la microbiota, interactuando sobre terminales nerviosas del nervio vago a través del intestino, o lo que se sabe más recientemente, a través de liberación de sustancias al torrente sanguíneo, estimulando a distancia otros segmentos del organismo, sobre todo el sistema nervioso central, produciendo sustancias que se denominan neurotransmisores, responsables de eh, mensajeros que intervienen en las funciones del sistema nervioso central. Eh, esto son estudios sumamente importantes. Eh, Produce algo que se llama GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, y también produce acetilcolina y serotonina. Está muy discutido lo que es el nivel de serotonina, porque obviamente se habla de la sustancia de la felicidad, del bienestar, que es los niveles de serotonina son responsables de todo lo que es la parte anímica del sistema nervioso central, pero no termina de quedar claro si esta serotonina puede traspasar la barrera hematoencefálica o no, pero lo que está claro es que sí liberan serotonina a nivel de la flora intestinal, y veremos con el tiempo si esto tiene relación directa con lo que es el estado de anímico con respecto a lo que es depresión, ansiedad y todo eso. Eh, Creo que mm. estoy. Nos ha hecho, doctor, de verdad un resumen magistral. Y me refiero magistral porque en efecto nos ha evidenciado y nos ha mostrado cómo existe esa interrelación, sobre todo, como usted la menciona, bidireccional de la microbiota y de nosotros como huésped. Dentro de las preguntas que nos estaban haciendo mientras usted comentaba, voy a aprovechar para irlas de una vez trayendo a la mesa. Nos hablan de si en efecto esta microbiota se puede medir. Y considero tan importante esta pregunta en base a todo lo que nos ha comentado, porque creo que una de las cosas, viendo el impacto que tiene la microbiota dentro de lo que es este efecto de equilibrio dentro de nuestra salud, que, no, que va más allá de lo digestivo. Fíjense cómo hemos llegado incluso a hablar hasta de lo que hoy día se puede conocer como psicológico o psiquiátrico, porque estamos hablando de otro nivel, hablando, paseándonos por esta ruta incluso metabólica. Y creo que no hemos llegado a lo que serían neoplasias y partes malignas, que también sabemos que hay algunas cosas ya allí descritas como hipótesis, ¿no? Pero considero que es importante y que nosotros como individuos podemos pensar, oye, yo puedo medir, puedo saber si mi microbiota está en equilibrio o no, es lo que debo tener. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, abordar ese aspecto, doctor? Bueno, es interesante y va un poco de la mano de lo que vamos a hablar luego de lo que es la eubiosis, la disbiosis y todo esto. Si querés, después hablamos un poquito de eso, pero me parece muy importante tocar este tema. Digamos, hasta la actualidad existe forma de medir toda digamos, la parte genética de la microbiota, de lo que decíamos recién del microbioma o el metagenoma. Existe manera de evaluar esto mediante la secuenciación de genes en determinadas muestras. Ahora bien, estos aparatos funcionan fenomenal y hacen una secuenciación estupenda y, a ver, yo no estoy trabajando actualmente realizando esta secuenciación, pero estamos permanentemente con grupos que lo hacen.
poco se realiza acá en Argentina, pero bueno, en Estados Unidos, en China, en determinados lugares se realiza. Digamos, da un enfoque de toda la parte genética, pero, cuidado con la estafa, ¿eh? Cuidado con la estafa. Digamos, no hay hoy parámetros, lamentablemente, ¿no? Para determinar esta flora está alterada, ¿eh? O a esta flora le falta tal bacteria o tal otra. Lo que hay son numerosos trabajos que evalúan poblaciones de pacientes y ven cierta tendencia de acá hay más de estas bacterias o hay menos de estas bacterias. No existe, sería muy sencillo hoy tener lo que se llama taxonomía, digamos, patente, decir, este paciente puede tener esta patología o esta enfermedad por esto, porque tiene esta flora o falta esto en la flora intestinal. Entonces, cuidado con esto, se está trabajando, se está evaluando, porque aparte de esto, hacer un examen de materia fecal y tener el resultado a la semana, significa que cuando tenga el resultado en la mano, probablemente la microbiota que tenga actualmente el paciente sea distinta a la que la tenía hace una semana. Es probable que cambie a lo largo del día la microbiota, ¿sí? Esta microbiota, si querés para el final, dejamos cómo poder tener una buena microbiota, una microbiota sana, pero en general no hay posibilidades hoy de saber cuándo una microbiota está enferma o no con estudios, ¿sí? Estamos detrás de eso, ideal, si uno escucha a grandes profesionales que que trabajan permanentemente con lo que es la microbiota, dirían que para poder tener un buen análisis harían falta por lo menos tres o cuatro muestras similares mantenidas en el tiempo del mismo paciente para saber que no hay muchos altibajos y que las bacterias estén por la ruta del butirato, digamos, que sean bacterias productoras del butirato, que es la mayor responsable de que, digamos, tenemos una microbiota sana, que es productora de estos ácidos grasos que son los benéficos desde el punto de vista de la microbiota. Por lo cual, si alguien les ofrece poder hacer el diagnóstico, si tienen una disbiosis o una alteración de la flora intestinal, cuidado, porque todavía el mundo no se ha puesto de acuerdo para tener parámetros de diagnóstico de lo que es la alteración de la microbiota. Esto el diagnóstico lo realiza de manera empírica, de acuerdo a los antecedentes del paciente, a cómo le fue la vida al paciente, si nació por vía vaginal o por cesárea, si recibió amamantamiento, si recibió antibióticos a lo largo de la vida, si recibió cirugías, si tuvo algunas determinadas enfermedades que pueden haber alterado la microbiota, de acuerdo también a cómo se alimenta ese paciente y qué hábitos tiene, es que uno puede suponer si hay una alteración de la microbiota o no. Pero son todos, es un buen interrogatorio con el paciente y es la sospecha del médico con unas preguntas bien dirigidas, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, doctor, nos acaba de decir de verdad algo súper importante y yo creo que no solamente para nosotros como profesionales, sino para la población en general, porque como bien dice, creo que así como ha sido una temática que hoy en día se ha estudiado mucho, toda la funcionalidad que tiene la microbiota, esto ha dado pie para que surjan este tipo de pruebas que hablan o que son prometedoras, digamos, ¿no? Para no llegar a ofender a nadie ni herir susceptibilidades. En efecto, no podemos perder el horizonte clínico. Yo creo que es muy importante interpretar lo que usted bien mencionaba de la sintomatología y lo que el paciente nos refiere para poder establecer una hipótesis de que haya alguna alteración que pueda ser explicada por esta alteración. ¿Cómo en efecto entonces nosotros podemos definir lo que es esa disbiosis o lo que es esa eubiosis para hablar de equilibrio o posible alteración en ese individuo? Bien, cuando nos referimos a eubiosis, estamos hablando que hay un equilibrio en la flora intestinal y en todas sus funciones, ¿sí? En un paciente sano que no tiene sintomatología. Entonces, uno
determina este paciente nació por parto vaginal, no recibió gran cantidad de antibióticos, no tiene sintomatología, no tiene ninguna alteración, ninguna patología, uno puede considerar que ese paciente probablemente esté en eubiosis y es una sospecha clínica, vuelvo a insistir, no hay una forma de poder determinar. La disbiosis, al contrario, es el desequilibrio de este equilibrio que nuestro gran ecosistema, sobre todo a nivel del tubo digestivo. Esta disbiosis en general suele ser una sospecha clínica, de acuerdo a lo que hablábamos de vía de canal de nacimiento, si fue en parto o por cesárea, que si quieres más adelante podemos hablar de esto, si recibió antibióticos, cómo fue la convivencia durante chicos, si tuvo relación con otros chicos, con la naturaleza, y si recibió tratamientos antibióticos. Eh, si, por ejemplo, tiene restricciones alimentarias con respecto a los prebióticos, que quizá lo dejamos para los pre y los probióticos, lo dejamos para el final, esto uno puede tener la sospecha clínica de que el paciente tiene disbiosis y repito, hoy no existe un estudio en el cual uno pueda decir, sería ideal, ¿no? Sería ideal de decir, bueno, a este paciente le hago un examen de materia fecal y tiene disbiosis, vamos para adelante con ese tratamiento. Sí, uno debe sospechar que hay disbiosis cuando hay molestias digestivas, habiendo descartado otras enfermedades, puede haber más tendencia a las intolerancias alimentarias, puede haber otros síntomas como retención de líquido, dolores articulares, puede haber sensación de cansancio sin, digamos, un motivo, puede haber trastornos a nivel de la piel y cada vez hay más estudios con respecto a alteraciones a nivel de la piel y disbiosis, puede haber dolores de cabeza que no tienen mucha explicación, tendencia a infecciones, aquellos pacientes que suelen tener infecciones, por ejemplo, se ve mucho con infecciones con Candida, por ejemplo, o la aparición de una bacteria que puede habitar a nivel del tubo digestivo, que es el Clostridium, y ante determinadas situaciones puede aparecer y generar una infección que ya más adelante podremos hablar. Entonces, todo esto hace que uno pueda sospechar que hay disbiosis. Después están lo que se denominan patobiontes, que patobiontes son comensales humanos, digamos, se encuentran habitualmente en el organismo y más de uno se puede rasgar la vestidura porque, digamos, está todo el tema de tengo cándida, ¿qué voy a hacer? La cándida me está afectando o, bueno, para todos la cándida, convivimos con la cándida está dentro de nuestro organismo, así como puede haber otras bacterias que pueden ser, digamos, dañinas, pero al encontrarse en un equilibrio con una flora intestinal sana, habitualmente no da sintomatologías. Estos patobiontes son comensales nuestros y ante determinadas situaciones generan o se manifiestan. Ejemplo, lo que hablamos recién, la cándida vaginal, por ejemplo, o la cándida que puede aparecer en alguna otra parte del tubo digestivo en condiciones favorables, como por ejemplo la inhalación de corticoides hace que aparezcan cándidas en el esófago. Y esto quiere decir que no es que somos invadidos por la cándida, sino que la cándida está con nosotros. Entonces, aparecen en condiciones que son propicias, o lo que aprendimos con todo lo que son los síndromes de inmunodeficiencia oportunistas, o por ejemplo, el típico ejemplo, aquel paciente que recibe antibióticos e inmediatamente empieza con una diarrea generada por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que es común que esto suceda si el Clostridium difficile está dentro del organismo y este paciente recibe antibióticos, probablemente se manifieste. Bueno, estos son patobiontes. Después hay otras situaciones, por ejemplo, el, hay flora intestinal, hay flora, digamos, en la cavidad oral comensal, que es responsable de inhibir lo que les mencionaba antes
por ejemplo, la cándida, sí está el Streptococcus mutans, que secreta mutam, eh, bueno, para eso está la ayuda en memoria, la, unas actinas que son responsables de que la cándida no se transforme en hifas, que son la parte activa de la cándida. Y esto lo menciono porque justamente también en este mundo que es nuevo, que se va descubriendo, no se sabe absolutamente todo, creo que la mayor parte está por descubrirse, pero ahí aparecen los oportunistas que lucran con la gente. La cándida está dentro de nuestro organismo y nuestro organismo es sabio y tiene cómo defenderse. Ante determinadas situaciones es que estas enfermedades aparecen. Lo digo porque que la alimentación con azúcar no porque predispone a la cándida, no, esto aparece y la cándida es oportunista. ¿Eh? La cándida está controlada por un gran ecosistema. Cuando esto se desequilibra es cuando la cándida aparece. Y creo haber respondido gran parte de lo que es Impecable, doctor. disbiosis o Impecable. eubiosis. Y no solamente impecable, sino que, como digo, creo que ha tocado temas tan importantes, sobre todo para poder documentar desde la ciencia cada uno de estos aspectos que eventualmente podemos ver en la publicidad prometedora. Y tenemos la responsabilidad ética de hablarle al paciente, como bien usted lo acaba de hacer desde la ética. Y creo que nos ha dejado muy claro lo que es, en efecto, la relación de esta sintomatología que debemos interpretar clínicamente para poder tener la hipótesis y manejar ese paciente bajo la hipótesis de que exista o no algún desequilibrio, como bien usted los ha mencionado. Ahora, hablando de ese desequilibrio puntual, también mencionó eh, que comienzan o pueden comenzar a generarse ciertas enfermedades y que estas pueden efectivamente derivar o que nosotros podemos tener la hipótesis de que están relacionadas con alguna alteración de lo que es la microbiota, la mucosa intestinal, estas uniones estrechas que bien ha mencionado. ¿Cómo nosotros podemos hoy en día pensar o entender la lógica que existe entre esta microbiota y la correlación con enfermedades crónicas? Bien ha mencionado, por ejemplo, las manifestaciones en piel, que ha mencionado algunas articulares como relacionadas a una base fisiopatológica hacia la inflamación, y cómo podemos nosotros mencionar o hablar de esta relación eh, de patologías del tracto gastrointestinal. Bien, eh, lo que está claro que, insisto, la mayoría de los trabajos que tenemos hasta ahora son experimentales y en animales y la menor parte es en humanos y quizás es de las experiencias más recientes que se va teniendo. Eh, tenemos para enumerar muchas patologías desde el punto de vista cardiovascular. Hoy se sabe digamos, hay metabolitos muy importantes generados por la flora intestinal y también por la flora intestinal que se encuentra enferma. Sobre todo, uno de los metabolitos más importantes es la trimetilamina, que esta sustancia, al ser oxidada por la flora intestinal, hoy se sabe que promueve la aterosclerosis, la trombosis, la formación de una sustancia, de unas células que se llaman macrófagos espumosos, que son los que se retienen en las arterias que todos conocemos, o antes se conocía como la aterosclerosis, que son estas placas de ateroma. Eh, Obviamente que todo esto se estudió en modelos animales, no tenemos estudio hecho en humanos. Después, todo lo que tiene que ver con quizá el gran auge, no solo del aparato digestivo, sino del sistema nervioso. Creo que en los próximos años tendremos una explosión de trabajo de todo lo que es las enfermedades neurológicas. Y para empezar, lo que tiene que ver con las enfermedades neurológicas, el Parkinson. Quizá uno de los estudios pivotales fue el estudio de Brack, donde determinó en necropsia, en pacientes que habían tenido
enfermedad de Parkinson y se los estudió posteriormente a su muerte y encontraron que había unas proteínas mal plegadas dentro de todo lo que es la microbiota, la pared intestinal y toda la inervación que va desde el sistema nervioso central hasta el aparato digestivo, y esas proteínas mal plegadas también se encontraron en el sistema nervioso central, que es la alfa-sinucleína. Y lo que está demostrado que muchos pacientes antes, por lo menos hay una proporción de, no me dedico a neurología, pero hay una proporción de pacientes con enfermedad de Parkinson que previamente a la enfermedad de Parkinson comienzan con manifestación de constipación años antes de manifestarse la enfermedad. Luego hay estudios de la Universidad de Los Ángeles, el doctor Ebrahim Meyer, que seleccionó un grupo de pacientes humanos, mujeres con enfermedad intestinal, y les dio lácteos sin probióticos y yogures con probióticos, y determinó que había cambios en neuroimágenes, ¿sí? En resonancia magnética, estudiando los núcleos de la base del sistema nervioso central, y determinó que había cambios en estos núcleos con disminución de la actividad en aquellos pacientes que recibían los yogures con probióticos. Y eso fue uno de los estudios quizás más pivotales en poder entender que un alimento con probióticos podía cambiar conducta en el sistema nervioso central. Luego hay estudios por ejemplo, de la Universidad de Oxford, donde aumentando la cantidad de prebióticos, que son aquellos alimentos que contienen fibra, que estimulan la microbiota sana, promueve la disminución de niveles de cortisol, y de esta forma disminuyó la cantidad o los pacientes disminuían el estrés. Y más recientemente, en la Universidad de McMaster en Ontario, en Canadá, un grupo liderado por Elena Verdú y una colega muy cercana con la que tuvo el gusto de trabajar, Mariana Pintos. Ellos le dieron a un grupo de pacientes placebo, y otro grupo el Bifidobacterium longum, que es otro de los probióticos, y pudieron determinar disminución de los niveles de depresión en datos estadísticamente significativos, y menores cantidades de ansiedad, que no había mucha diferencia estadísticamente significativa, pero había una tendencia importante. Así que la verdad que son estudios muy pivotales en lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes del eje cerebro-intestinal-microbiota, que tan importante es. Luego, después, todo lo que es las enfermedades inflamatorias, autoinmunes y alergias también están relacionados, y uno pudiera ver, por ejemplo, se sabe mediante estudios retrospectivos que el hecho de aquellos pacientes que nacen por cesárea tienen 20% más de tener asma a lo largo de la vida, por ejemplo, o alergias. Aquellos pacientes que nacen por cesárea y reciben antibióticos tienen más posibilidad de tener alergia y también obesidad. Y también está relacionado claramente, hay trabajos que hablan de lo que es la artritis reumatoidea. Se está relacionando últimamente con la espondilitis anquilosante, con la artritis psoriásica, con lupus, con miastenia gravis. O sea, esto realmente recién está empezando. Creo que faltan muchos trabajos por delante para poder documentar y aclarar bien esto, que obviamente son trabajos muy difíciles, así como ya hemos hablado, Marjorie, en alguna otra oportunidad. Lograr obtener muestras o poder trabajar puramente sobre un gesto, sobre una alimentación, un probiótico, sin entender el resto de a lo que estamos expuestos, medicaciones, hábitos, es realmente muy complejo, y tener estudios que no son erróneos, que no están sesgados, es realmente difícil, por lo cual hay mucho por trabajar con respecto a esto. Luego, su relación con el cáncer. Antes les mencionaba el
el butirato tiene aparentemente un papel muy importante en la apoptosis, en la caída de las células a nivel del tubo digestivo, y esto es responsable de que no se generen estos acúmulos de células que son como unos pólipos a nivel del colon y terminan generando tumores. También digamos, las bacterias están relacionadas, como ya se sabe. Por ejemplo, el Helicobacter pylori puede tener cierta vinculación con lo que es el linfoma gástrico y el adenocarcinoma gástrico. Eh, Hay un virus que ya lo habrán escuchado nombrar, que es el HPV también, que está relacionado con tumores, sobre todo a nivel del cervix uterino. Eh, y lo último que se está postulando es que hay alguna flora intestinal que puede estar vinculada a la inmunomodulación, inestabilidad de la parte genética y, ¿por qué no?, se empieza a hablar de bacterias que empiezan a facilitar las metástasis, digamos, el viaje de algunas células desde el tumor principal a órganos a la distancia. Aparentemente se está trabajando mucho con respecto a esto porque algunas bacterias producen lo que se llaman factores de crecimiento epidermoide, o la facilitación de crecimiento de vasos, y esto podría estar vinculado con que alguna flora intestinal pueda favorecer a las metástasis, por lo cual hay mucho estudio por delante. Hace falta mucho recorrido con respecto a esto, pero son estudios que realmente sospecharon en algún momento que una microbiota enferma podía ser responsable de esto. Antes era absolutamente insospechado. Eh, Así todo, también se vio que pacientes con tumores de colon tienen mayor cantidad de Escherichia coli a nivel del aparato digestivo, sobre todo a nivel del colon. Y abocándome más a lo que es mi especialidad, el aparato digestivo, como vos mencionaste, hay un par de patologías que están muy relacionadas. Bueno, hoy hay una fuerte teoría de que pacientes con predisposición genética a la enfermedad celíaca, quizá el despertar de la enfermedad tiene que ver con un desbalance en la flora intestinal. Se está trabajando mucho en eso, y un poco con la pérdida de tolerancia, que antes lo que le mencionaba, pero donde más se trabaja en lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Está claramente asociado a una disbiosis, está el mecanismo de esta enfermedad. Lo que no queda muy claro todavía, si es el causante, si contribuye o es consecuencia de la enfermedad, la fisiopatología, el mecanismo de la enfermedad. Pero que hay una relación directa, hoy se sabe. Por ejemplo, uno puede intervenir la enfermedad de Crohn a veces dando antibiótico, y esto modifica el curso de la enfermedad. O hay algunos trabajos que están empezando a aparecer con trasplantes de microbiota fecal. Digamos, hay una clara relación y se está trabajando mucho. El tema es que la mayoría de los trabajos, otra vez, son modelos experimentales. Hay un metaanálisis reciente donde se pudo demostrar que los pacientes con metaanálisis, para aquellos que no son médicos, es el conjunto o el análisis de varios trabajos que se seleccionan, que tienen un formato similar, y el nivel de evidencia y la forma que se realizó la evaluación es similar. Y esto analizó varios trabajos donde pudieron ver que los pacientes que están en actividad con esta enfermedad inflamatoria intestinal tienen menos bacteroides, ¿sí?, que aquellos pacientes con enfermedad que están en remisión, digamos, que son enfermos pero que no están en actividad, y menos aún con aquellos pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Así que esos son trabajos muy importantes, y podemos ver que hay una clara relación con la flora. Después se está trabajando en lo que es el síndrome de intestino irritable.
claramente toda la sintomatología de lo que uno describe con enfermedad, con intestino irritable tiene relación con la microbiota. No hay forma de que no haya relación con respecto a la microbiota, no hay manera de que un paciente se distienda o tenga aumento de meteorismo si no hay relación con la microbiota. Nuestro organismo, sin contar lo que es la microbiota, no tiene la capacidad de generar aire. Entonces, esto tiene una clara relación de lo que nosotros comemos, lo que nosotros ingerimos con la microbiota. El tema es en qué segmento se encuentra la microbiota, si está enferma o no está enferma. Hoy está trabajando uno de los grupos más importantes que se encargó de describir lo que es el síndrome de intestino irritable, que es el grupo de Roma. Hay diferentes, digamos, versiones de Roma, está Roma 1, Roma 2, Roma 4, donde se juntan la mayoría de los expertos para tratar de deliberar y poder establecer cómo hacer el diagnóstico, dónde encajar un paciente. A los médicos nos gusta meter a los pacientes en cajones para poder dar diagnósticos y tratamientos ideales, y es este grupo de Roma que está trabajando muy fuerte en tratar de entender cuál es el interjuego de la microbiota en este tipo de pacientes. Así que es algo sumamente importante. Lo que estamos tratando de determinar es si la microbiota también puede generar, digamos, trastornos en la movilidad, en la sensibilidad del intestino, en la permeabilidad. O sea, es lo que estamos tratando de determinar. Creo haber hecho un resumen breve de todo lo que se va conociendo con respecto a microbiota y enfermedades. Hay algo importante que lo mencionamos antes, Marjorie, que es el, el, este fenómeno de inflammation, ¿sí? El fenómeno de inflammation es creo que la mayoría tenemos algún grado de inflamación de bajo grado que no nos damos cuenta ni hay manera de determinarlo, y tiene que ver con cuán saludable está nuestra microbiota. La microbiota sana genera estos fenómenos que decíamos antes, antiinflamatorios, como una sustancia que se llama interleuquina 10, que es responsable de fenómenos inflamatorios, o lo contrario, es el desbalance, genera proinflamatorios y viajan a distancia y muchas veces generan deterioro o porosidad en una barrera que tenemos en el sistema nervioso central, y se está viendo si puede desencadenar algo que ya habrán escuchado mencionar, de lo que es el deterioro cognitivo, la demencia, y quizá esto vaya avanzando con el correr de los años, y este fenómeno de inflammation más la porosidad de la barrera hematocefálica quizá eh, sea responsable del deterioro cognitivo que va pasando con el correr de los años. Y se sabe que la microbiota, con el correr de los años y en la vejez, se va deteriorando, va disminuyendo. Y algo importante que quizá no mencioné, que la disbiosis también se considera al empobrecimiento de la microbiota. O sea, en la medida que la microbiota se va volviendo menos variante, tiene menos bacterias, se considera también disbiosis, y eso predispone a enfermedades. Y se cree que el deterioro cognitivo, la demencia, probablemente tenga que ver un fenómeno importante con lo que es esta disbiosis porque se empobrece. Y aparte de esto, lo otro que genera es una falta, algo que se llama resiliencia, que es poder recuperar la microbiota ante determinadas situaciones. Se pierde todo esto y, bueno, puede predisponer a algunas enfermedades. Pero, insisto, creo que ni siquiera estamos viendo la punta del iceberg. Creo que falta absolutamente todo, todo, todo por descubrirse. Así es, doctor. Y yo creo que nos ha hecho un resumen gigantesco, porque valga la redundancia, a lo que me refiero es que la variabilidad de patologías relacionadas a la alteración o a la posible alteración de microbiota, solamente voy a mencionar una que han venido preguntando y que dentro del espacio que nos ha resumido no la tocó, y es la eosinofilia esofágica. ¿Qué, qué relación podemos encontrar entre la microbiota
y la eosinofilia eosinofágica. Bueno, la verdad no he leído mucho con respecto a esto, sí. Está claro, digamos, la eosinofilia esofágica es un desafío, Ujú, sinceramente. Eh, Todavía la etiología no está clara. No he leído algún trabajo relacionado con microbiota. Si vos tenés conocimiento, Marjorie, me ayudás, pero sí eh, parecería estar relacionado con alimentos que son alergénicos, ¿sí? ujú, Que son responsables digamos, de la invasión de eosinófilos, que son unos glóbulos blancos que se depositan en la mucosa del esófago y esto es responsable de que el esófago empieza a tener una movilidad alterada con todo lo que esto conlleva, de dificultad para poder tragar eh, o el atoramiento de algunos alimentos que a veces impactan. Ayer, sin ir más lejos, desimpacté un alimento en una paciente que tiene probablemente una esofagitis eosinofílica. Hay una clara relación, también tiene una clara relación con el reflujo, la ujú. esofagitis eosinofílica. La mayoría de los pacientes responden a antiácidos, el 80% de los pacientes con esofagitis eosinofílica responden a, digamos, a antiácidos. Otra proporción responden a la exclusión de alimentos que son alergénicos, que son algunos cereales, pescados, que pueden estar responsables, frutos secos que pueden ser responsables, y algún otro grupo responde a corticoides locales. Ahora, si Ujú. hay alguna relación con la microbiota, yo particularmente no tengo experiencia. Hay algo que sí no mencionamos, que es sumamente importante, Marjorie, que es el amamantamiento. Es, Ujú. yo, se, se me fue, perdón, pido disculpas, pero así como mencionamos la vía de nacimiento, el amamantamiento es la parte quizá más importante y una de las que marca de por vida al paciente, ¿no? En efecto, doctor, tenía como nota de lo que ha mencionado, para esta modificación de microbiota, no solamente ese paciente o esa persona que de pronto nos está escuchando y dice, ah, bueno, resulta que yo soy producto de una cesárea, por diferentes eventualidades, pasé a lo largo de mi vida por uso de antibióticos, pareciera que estoy cumpliendo todos los checklists que el doctor mencionó que me depara el destino, o a qué me estoy preparando, ¿no? Creo que también es mucho de lo que mencionamos. Y me parece interesante cuando habló, por ejemplo, de la utilización de antibióticos en enfermedad de Crohn y también entender un poco o explicar un poco que en efecto este tipo de terapéutica se usa para modificar la microbiota que en ese momento ya se sabe o se está bajo la hipótesis de que tiene una afectación, ¿no? Y que por eso existen factores externos que en efecto nos van a ir ayudando a hacer esas modificaciones en las que estamos esperando una respuesta terapéutica distinta. Ahí perfectamente el tema de amamantar y aquella mamá que esté escuchándonos también y diga, ¿qué hice por haber llegado a una cesárea? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿O qué puedo hacer adicional para mejorar la evolución de lo que va a ser mi hijo y el futuro de lo que voy a estar, digamos, además levantando como cultura en casa, porque yo creo que aquí entran también otros factores culturales y bien los ha mencionado, como serían los dietarios. Eh, Hablando de esos factores, doctor, ¿qué podemos nosotros como población, dentro de esta tendencia que hoy día también cobra cada vez más importancia, que apunta hacia una vida más saludable y trabajando desde la prevención, qué podemos hacer o qué otros factores podemos utilizar para lograr estas modificaciones de manera positiva? Bueno, lo primero que me gustaría es no alarmar, ¿sí? No nos rasguemos las vestiduras porque alguien haya nacido por cesárea o no haya recibido amamantamiento o recibió antibióticos. Lo que estamos hablando de lo que es lo ideal y lo que está demostrado sobre la evidencia clínica hasta ahora, por lo cual esto más que nada son recomendaciones. En lo posible, aquella mujer que decida tener un hijo
en lo posible, si se puede ser por parto, es ideal, ¿sí? Pensando en la salud de su hijo. El amamantamiento es realmente lo mejor que se puede hacer y hay múltiples trabajos que hablan a favor del amamantamiento, de salud, obesidad, alergia, coeficiente intelectual, o sea que es lo mejor que uno le podría aportar a un bebé. Ahora, si nada de eso existe, lo único que uno tiene que hacer es dar buenas recomendaciones en cuanto a, primero, es tratar de evitar el exceso. Tenemos una pandemia a futuro que es la resistencia bacteriana a antibióticos. El mal uso de antibióticos es enorme. O sea, en lo posible, tratar de evitar el uso de antibióticos cuando realmente esto es necesario. Obviamente que el antibiótico ha cambiado la historia de la humanidad, pero el antibiótico bien utilizado, obviamente. Y después todo lo que es las recomendaciones alimentarias es quizá la parte más importante que uno pueda darle. Digamos, una alimentación saludable es por ahí el mensaje más importante de todo este vivo y quizá la suplementación con probióticos para colaborar con esta microbiota, para ayudarla a estar sana también. ¿De qué consta una alimentación saludable? Bueno, eh, es el aumento de las fibras, de lo que es los prebióticos que están contenidos en las frutas, verduras, legumbres, frutos secos y la disminución de las carnes, sobre todo las carnes rojas, las grasas animales, la forma de cocción, eso es fundamental. No estoy hablando de abolirlas, sino disminuir la cantidad. Buenos hábitos, evitar digamos, el tabaco, el hábito tabáquico, disminuir el consumo de alcohol, la actividad física regular está demostrado que mejora la microbiota. Eh, y fundamentalmente digamos, cuando uno puede suplementar con algún probiótico también es importante. Los probióticos cada vez uno va conociendo y quizá no hablamos de probióticos, pero para aquellos que nunca escuchan hablar de probióticos, se trata de organismos vivos digamos, en una concentración determinada que se sabe que generan algún fenómeno en el organismo y hay trabajos o publicaciones que así lo avalan. Eso determina probióticos y saber frente a qué bacteria y qué cepa uno está tratando. Y justamente de a poco se van conociendo más trabajos que de estos probióticos tienen acción a nivel del organismo y son recomendables a veces en determinadas situaciones, quizá 1, 2, 3 meses, no está del todo establecido bien qué tiempo, pero yo suelo dar trato con probiótico a mis pacientes ante determinadas situaciones, sobre todo cuando tengo la sospecha de que estaba con una disbiosis o algo que vi pasar recién una palabrita, no llegué a ver muchos comentarios, pero ahí mencionaron el SIBO, por ejemplo, el Ujú. sobrecrecimiento bacteriano. El SIBO, digamos, no es otra cosa que el crecimiento de bacterias. Sé que nos estamos extendiendo un poco, Marjorie, ¿no? No, no, Vos no se avísame. preocupe, todavía no hemos llegado al límite, al tema, al tiempo límite de Instagram, así que Ok, vamos bien, nos quedan creo que como unos 10 minutos antes de que Instagram nos tumbe. ok. El sobrecrecimiento bacteriano se considera el crecimiento de flora intestinal por encima de los niveles de los cuales habitualmente tienen que estar en el intestino delgado. Yo, últimamente se vienen diagnosticando mucho más sobrecrecimiento de lo que uno esperaba encontrar. Siempre que hay un sobrecrecimiento bacteriano, debería haber una causa que así lo predisponga. Por ejemplo, alguna cirugía abdominal, alguna brida intestinal,
a un cuadro de diabetes o algo que, digamos, haga que el intestino no se mueva o haya algún lugar de reservorio o que la válvula que une el intestino delgado con el colon fracasa y Ujú. eso hace que suba bacteria a nivel del intestino delgado. Ahora bien, yo estoy convencido que muchos de los cuadros que hoy se diagnostican como sobrecrecimiento bacteriano no se tratan de otra cosa que una disbiosis, perdón, una alteración de la flora intestinal del intestino delgado, así como sucede en el colon. Y probablemente esto se pueda tratar con buena alimentación y con probióticos de manera efectiva, en lugar de estar dando antibióticos como tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano, salvo que realmente haya una causa que uno puede demostrar. Por ejemplo, un paciente que tiene una diabetes o un trastorno en el movimiento intestinal o sabe que está operado, esos pacientes probablemente mejoren francamente con antibióticos. Excelente, doctor. Yo creo que ha respondido las preguntas que, como dice usted, estaba leyendo en frases claves o palabras claves, ¿no? Y ya que mencionan probióticos, solamente le voy a hacer una pregunta, como digo, antes de que Instagram nos corte. Em, y fue algo también de lo que mencionaron. ¿Significa que las multicepas son mejor? ¿Tienen su indicación? ¿Existe un probiótico para cada indicación? Qué buena pregunta. Eh, a ver, creo que digamos, quizá la mayoría de los trabajos están con multicepas y es lo que se está trabajando ahora. Creo que me parece que la ruta va a tratar de identificar cuál es la mejor cepa para cada patología y es lo que les mencionaba antes, es mucho trabajo por recorrer y daría la impresión que hay que ir detrás de determinada patología con una cepa tratando de investigar eh, si esa cepa es determinada para determinada patología, porque eh, dar 8 cepas juntas, eh, probablemente no sepamos realmente para qué patología, pero la mayoría de los trabajos son con multicepas por ahí, pero me parece que falta mucho por trabajar. No puedo contestarte concretamente la pregunta, me gustaría como a todo el mundo, saber, bueno, determinada cepa la vamos a dar para este paciente, no le estamos dando un fármaco ni le va a alterar la vida, lo único que va a hacer es beneficiarlo y bueno, creo que hacia ahí vamos. Exactamente, doctor, exactamente. Realmente, pues más que agradecerle, para mí un honor que nos haya acompañado, sobre todo haber podido ser yo la que está aquí siendo eco no solamente de usted, sino de las preguntas de quienes nos han acompañado a lo largo de esta hora que tenemos conversando. Y lo mejor de todo, doctor, creo que nos quedaron muchos temas para poder presentarnos un menú de live y poder continuar esta conversación, que en definitiva, como usted dice, estamos apenas aprendiendo. La verdad es que gracias a toda esta explosión de estudios clínicos, nos damos cuenta que apenas estamos aprendiendo. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Para mí es un honor que nos haya acompañado. Para mí también, Marjorie, y la verdad, por más que estés como humilde opinólogo ahora, te escuché hablar y el mayor de mis respetos a tu conocimiento también, así que nada, creo que podés aportar mucho más de lo que yo ofrecí ahora en el vivo, ¿eh? Muchas gracias por, Gracias, por el doctor. espacio, Gracias, gracias. Así que tenemos mucho que hacer juntos. Esa es la parte buena, la verdad. absolutamente. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, muchísimos saludos. Le escriben desde Venezuela, tenemos gente de Centroamérica, por supuesto, de Argentina. Y Dios mediante podamos vernos en persona y no solo a través de la cámara. Ojalá, ojalá, ¿quién dice? Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Este Buenas live noches, muchas gracias. efectivamente va a quedar grabado. Han preguntado eso, lo van a tener a su disposición a través de nuestras redes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos, Marjorie.